Buenos días a todos los que se han ido conectando ahorita en el transcurso de la mañana. Eh, un par de cosas que quiero recordar antes que nada, antes de iniciar la clase de hoy. Por favor, envíen cómo está compuesto los grupos, ¿ok? Que, cuáles son las personas en conjunto con la carrera que están estudiando y quiero que pongan también los tres posibles temas que yo les pedí la semana pasada con respecto a la exposición, ¿verdad? Entonces, ahorita una sola persona, por favor, póngase de acuerdo, escriba el nombre de los cuatro o cinco integrantes que ustedes están, van a escribir la carrera en la que están estudiando y van a escribir los tres posibles temas. No hay duda, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, mientras van trabajando eso, porque hay poca asistencia hoy, no sé qué ha pasado con el resto de sus compañeros, ¿será que se fueron a dormir, tal vez? ¿O se quedaron dormidos? Entonces, vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada, que estábamos hablando acerca de la memoria. Hoy va a ser una parte memoria y una parte el siguiente tema, que es inteligencia. Ese es el siguiente tema que nosotros vamos a ver el día de Sí, hoy. ¿Sí? sí, que tuve problemas, mire que me extravió el teléfono de ayer y supuestamente dice que me lo van a traer hasta la tarde porque yo trabajo en una empresa que reparte productos afuera de la capital y se me quedó el teléfono en el camión y hasta el lunes vuelven a abrir la empresa. Ok. Entonces, solo quería decirle eso porque no estoy al pendiente de lo que pasó en los grupos de ayer ni lo que pasó hoy. Si hablaron algo ahí en el grupo. Ok. En realidad nada. Ya. Ok. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que estábamos mencionando, que es continuar el tema de memoria, que es... un segundo. Todos están viendo mi diapositiva, ¿no? Sí. Ok. Entonces, habíamos hablado la semana pasada si quieren ya pueden ir apagando su cámara, pero no se olviden de la tarea que les pedí. Ok, un repaso rápido, ¿verdad? Que hablábamos acerca de memoria. La memoria se puede entender como la capacidad de recordar cosas, eventos que nosotros hemos experimentado, aprendido o imaginado. Hermann Ebbinghaus fue uno de los teóricos más importantes en el desarrollo de las teorías y el modelo del procesamiento de la información, que es el que nosotros habíamos visto con respecto a los pasos, el modelo, el decaimiento, el olvido, entre otras cosas. También hablábamos que para que la memoria pueda ser estimulada, generalmente vamos a tener dos vías importantes, el registro visual y el registro auditivo. En general, hay mucha posibilidad de que cuando se realiza el registro visual, existe una manera de poder, eh, pues, casi de alguna forma desaparecer esta información y a nivel auditivo podría perdurar de manera un poco más frecuente. También hablábamos de la atención, que es algo básico. Si nosotros no prestamos atención, es muy difícil que podamos recordar algo. Y hablamos de la secuencia del procesamiento de la información, que es la teoría de Ebbinghaus, que todo inicia por un estímulo externo. Este estímulo externo entonces va a requerir que la persona, ¿verdad? Ponga atención y un registro sensorial que entra
cuando este de alguna forma se mella en nosotros, plantea distintas oportunidades, va entonces a modificar nuestro estado. Si nosotros prestamos suficiente atención, este recuerdo o esta situación o lo que sea que nosotros estamos viviendo se va a almacenar en nuestra memoria a corto plazo durante un tiempo. Posterior a ese tiempo de interacción con la memoria a corto plazo, la medida que nosotros repetimos y codificamos esta información, nos va a permitir recordarla con mayor facilidad. Si nosotros no somos capaces de poder interactuar constantemente en este sentido, va a decaer, o sea que va a ser olvidada la memoria. Finalmente, si nosotros somos capaces de poder codificar, analizar y colocar toda la información relacionada para este punto, vamos a ser capaces de recuperarla y se va a almacenar entonces en nuestra memoria a largo plazo. Cuando hablamos acerca de la memoria a largo plazo, es lo que menciona ese autor, es relativamente a lo que nosotros conocemos. Y en general, la memoria a corto plazo es una cantidad de información limitada y esta cantidad de información tiende a ser limitada porque no tenemos una capacidad sin límites en este sentido. Por lo cual, este tipo de recuerdos se van a almacenar brevemente en nuestra memoria a corto plazo y va a servir como un filtro, ¿verdad?, para poder llegar y desarrollar la memoria a largo plazo. También mencionamos que, regálame un segundo, por favor. Regálame un segundo. Ok, ¿me escuchan? Perfecto, Sí, gracias. Es que me tuve que poner los auriculares. Ok, les decía, perfecto, gracias. Respecto a la memoria a corto plazo, entonces, va a estar muy relacionada con una capacidad muy limitada y tiende a tener una capacidad de aproximadamente 1,5 segundos a 2 segundos para poder recordar lo que estamos viendo. También el repaso mecánico en general tiende a ser uno de los más relevantes en este sentido, porque es el que tiende a almacenar y nos da como esa sensación de repetición, ¿verdad? Y entiéndase por repaso mecánico, está repitiendo una y otra y otra y otra vez la cantidad o lo que sea que nosotros estamos aprendiendo o tratando de. Adicionalmente de esto, eh, unos elementos bien importantes que quiero ir mencionando es que la memoria a corto plazo va a ser la base para el siguiente punto, que es la memoria a largo plazo. Y la memoria a largo plazo es lo que se va a considerar o vamos a entender como aquello que es relativo y que casi representa todo lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, nombres, edades, datos, que forman parte de nuestro ser y de nuestro día a día. La capacidad de la memoria a largo plazo tiende a ser mucho más fuerte, mucho más profunda, en general tiende a almacenar mucho mayor cantidad de información relativamente con la memoria a corto plazo. Y hablábamos también acerca de los efectos de posición serial. Cuando hablamos de los efectos de posición serial, tenemos la tendencia nosotros de poder olvidar aquellos elementos que caen en el intermedio que caen en el intermedio de una fila de información y tendemos a recordar entonces aquellos elementos que se encuentran alojados entre los elementos al inicio y al final de estas acciones. También
mencionábamos que el efecto de posición serial tiende a ser un elemento bastante considerable, ya que nos permite tratar de recordar aquellos elementos que están al inicio o al final de estos componentes. Hablábamos también de los tipos de memoria a largo plazo, la explícita, que es semántica, que es todo aquello que nosotros recordamos relacionado con reglas ortográficas, comunicación, entre otros elementos, y la parte de la memoria episódica, que es aquello que a nosotros nos pasa constantemente. Quiere decir, lo que nos pasa es qué vivimos en el día a día, qué comemos, qué hacemos, entre otros elementos. Y luego tenemos la memoria implícita, que puse el ejemplo la vez pasada de cómo esta persona, por ejemplo, eh, alguien puede recordar cómo andar en bicicleta, aun cuando han pasado muchos años de no hacerlo, y se le hace fácil porque como que se sube a la bicicleta y cuando se sube, esa persona simplemente va recordando estas actividades que hacía previamente. También el elemento procedimental nos ayuda a orientar muchas de las actividades que hacemos generalmente. Y lo emocional, que es aquello que hemos hablado también, que tiende a asignar un puntaje bien considerable o un valor muy considerable a las experiencias que nosotros vivimos. Y finalmente, aquí fue donde nos quedábamos hablando acerca de las estructuras cerebrales que están asociadas entonces con la memoria. No es un solo punto, y esta es una tendencia que es errónea en muchas ocasiones, donde se piensa que la memoria es como un lugar en específico. Sí, digamos que hay ciertas áreas que tienden a ser más relevantes que otras en el sentido de la memoria, como lo es, por ejemplo, el caso de la amígdala y el hipocampo, pero hay en general muchas estructuras muy involucradas en estas. Eso. ¿Ok? Y ahí fue donde nos quedamos. Y ahora hablemos acerca de lo opuesto. Si hemos hablado de la memoria, hemos hablado de la conservación de información, hemos hablado acerca de qué tipo de memoria, etcétera, también tenemos que hablar acerca de su contraparte, que es el olvido. ¿Va? Cuando nosotros hablamos del olvido, quiere decir de que es una información que nosotros hemos registrado en nuestro cerebro, pero esta información entonces, por falta del repaso mecánico por ejemplo, de, de interés o falta de atención, tiende a decaer entonces estas respuestas. Y en general, estas respuestas nosotros las vamos a encontrar que en la medida que nosotros no prestamos atención ante estos detalles, simplemente vamos a olvidar. Y estos olvidos van a entrar dentro de la teoría que se denomina la teoría del decaimiento. La teoría del decaimiento plantea de que a mayor cantidad de tiempo pasa, menor probabilidad existe que usted recuerde algo relacionado con esta actividad. Como por ejemplo, les ponía la semana pasada y les decía que muy probablemente usted no recuerda cómo se llama, por ejemplo, su profesora del kinder o su profesora de primaria, porque en realidad es una información bien lejana y que como usted no la ha repasado, no la ha mecanizado, ha vuelto a tocar, pues obviamente a, eh, ¿cómo se llama? A olvidarlo. ¿No? Y ese tipo de elementos, así como estos elementos de información que van a ir apareciendo en la medida que nosotros vamos interactuando, también va a ir desapareciendo mucha de esta información si nosotros no lo somos capaces de poder estimularla en este sentido. También tenemos que hablar acerca de que existe la memoria como tal, ¿verdad? Tiene eh, una capacidad, y esta capacidad va a ser explorada durante la mayor parte de la vida de los seres humanos. Pero también vamos a encontrar algunas alteraciones, como por ejemplo
las alteraciones más frecuentes que nosotros vemos es, por ejemplo, Alzheimer o algunas de los componentes que no nos permite recordar algunos elementos del pasado. Pero también la característica principal del Alzheimer es la amnesia, y ese es el nombre que vamos a recibir o que vamos a dar para la incapacidad de poder recordar algunos eventos del pasado. Y eso se va a denominar como amnesia retrógrada. ¿Ustedes recuerdan esta película de Drew Barrymore con Adam Sandler? Que ella tenía un, ¿cómo se llamaba? 50 First Dates, la primera 50 citas. ¿Recuerdan esta película? ¿La vieron? Sí, Lick. ¿Qué característica tenía ella? Bueno, De lo que recuerdo, ella por la noche, durante dormía, se le volvía a, como que se le borraba la memoria, pero quedaba en el mismo día. eso quiere decir que en el caso que nosotros estamos discutiendo no era amnesia retrógrada. Ella podía recordar bajo eh, o casi sin ninguna dificultad, podía recordar elementos relacionados con el pasado. Lo que ella se le imposibilitaba era poder recordar algunos elementos que ella había vivido en ese día en particular. O sea, ella tenía una capacidad para poder formar recuerdos nuevos, que es muy diferente a lo que estamos viendo. La amnesia es entonces la capacidad, la incapacidad de no poder recordar algunos componentes. Por ejemplo, hay otra película que es muy buena, no sé si ustedes la han visto, que se llama Amnesia. Sí, literalmente se llama Amnesia, ¿no? Nadie ha tenido la oportunidad de verlo. Muy bueno, se la recomiendo. Está en, ¿cómo se llama? En Netflix. Sé que está en Netflix. Entonces, para que ustedes lo vean, tomando en consideración esto, es la incapacidad de poder recordar y en esta película la persona se tatuaba las experiencias que él tenía para poder recordarlas y eh, cuando trataba de recordar esa información, lo que ocurría era que se tatuaba algo nuevo. Ah, era bien interesante, así que ahí se las dejo para ustedes. Ok, entonces, ¿qué vas a hacer entonces que en el caso nuestro no tengamos la oportunidad de poder recordar ciertos elementos? Es lo que denominamos interferencia. La interferencia es algo entonces que va a, a privarnos a nosotros de poder recordar esta información. Y en general, cuando nosotros vemos la interferencia, pueden haber dos tipos. La retroactiva, que es cuando la nueva información interfiere con la información antigua, como por ejemplo, ah, ustedes se han fijado a esta persona que cambia de número de teléfono a cada rato. ¿Sí? Que cambia de teléfono, que una semana anda un número, a la semana siguiente lo cambia y a la semana siguiente ya tiene uno nuevo y usted se quedó atascado como en el número de teléfono 2. ¿Sí? ¿Les ha pasado alguna vez? En este caso, perdón, no sé si alguien iba a comentar algo. Ok, entonces en este caso, mencionábamos que este tipo de conductas, ¿verdad? Que nosotros vamos a estar vamos a estar muy asociados con que la nueva información no va a permitir que podamos, o la nueva información va a dificultar
el trabajo con la información antigua. Y esto es una de las interferencias más comunes que vamos a observar, porque la proactiva es cuando la información que nosotros ya tenemos en memoria a largo plazo va a interferir con esta nueva información. Para poder tratar de estimar los efectos de la interferencia, se realizó un pequeño estudio donde se comparó la interferencia retroactiva y proactiva. Por ejemplo, y se planteaba que un grupo fuera denominado un grupo experimental y un grupo control. El grupo, para la primera parte de la interferencia retroactiva, los dos tuvieron que aprender un listado de ríos. Bueno, todos aprendieron un listado de ríos. Y el grupo experimental posteriormente aprendió una lista de montañas. El grupo control aprendió la lista de ríos, luego descansó y o participó en una actividad no relacionada. Y cuando veíamos o cuando la persona trataba de recordar el listado, ya sea de ríos o montañas, encontraba que se le hacía muy difícil poder recordarlo, sobre todo al grupo que ya había aprendido el listado de ríos previamente. Con respecto a la interferencia proactiva, quiere decir aquellos elementos de la memoria a largo plazo, cuando se aprendieron la lista de ríos y la lista de montañas en el grupo experimental, el grupo control hizo al revés el trabajo. No aprendió el listado de ríos, sino que descansó o participó en una actividad distinta y luego se aprendió el listado de montañas. Y el desempeño del grupo experimental es menos bueno en el recuerdo de la lista de montañas, independientemente de dónde ocurría entonces la interferencia, ya sea retroactiva o proactiva. Algunos de los ejemplos, algunas de las recomendaciones que nosotros encontramos frecuentemente es cómo reducir el olvido. La primera parte es que si yo no estoy interesado en lo que yo estoy viendo, difícilmente voy a poder recordar. ¿Qué quiere decir? ¿Listo? Si a mí no me interesa ese tema, entonces difícilmente voy a poder recordar. El segundo punto, trate de practicar habilidades de retención. Por ejemplo, nosotros estamos muy enfocados todo el tiempo, constantemente, a utilizar ciertos patrones, ciertas herramientas que nos ayudan a recordar. Somos muy dependientes de alarmas, somos muy dependientes de agendas, etcétera. Entonces, trate usted de ir utilizando también ah, algunos otros mecanismos que permitan que usted pueda trabajar un poco más la memoria. Reduzca también la cantidad mínima de distracciones. Hay muchas personas que plantean que pueden estudiar con música o pueden estudiar con el televisor encendido, pero en realidad es muy difícil poder hacerlo. Entendería que usted me diga que sí lo puede hacer y que sí puede estudiar con música si fuera una música instrumental o si fuera una música de tipo como barroco. Sí. Perdón. En este sentido, sí hay muchos experimentos. Salud. Gracias. Hay muchos experimentos que plantean que sí, en realidad sí es posible tener recuerdos bastante buenos con respecto. Ay, perdón. Sí las personas son capaces de poder recordar cuando estudian, por ejemplo, con músico barroco, porque la música barroca lo que hace es que estimula ciertas áreas del cerebro como el hipocampo, que están asociados, que ya hemos hablado, con los recuerdos. Entonces, ese tipo de elementos, pero trata de disminuir la cantidad de distracciones que nosotros tenemos. También, para mantener la concentración, muchos de estos componentes es tratar de trabajar en periodos de tiempo corto. Uno de los métodos que ha surgido, bueno, no en los últimos años, pero hace
prioridad considerable, se llama el método Pomodoro. ¿Alguna vez ustedes han escuchado el método Pomodoro? League es el método que creo que son 10 minutos de estudio y se toma un descanso. Exactamente. Es un método que lo que hace es que va a estimular periodos de alta concentración y va a estudiar también periodos de descanso alternados. En la medida que nosotros descansamos la información que estamos tratando de procesar, mayor posibilidad le estoy dando a mi cerebro de poder acumular y poder entonces organizar esta información. En el caso nuestro, por ejemplo, hablábamos del efecto de posición serial. El efecto de posición serial nos ayuda un montón para poder tener entonces muchos inicios y muchos finales. Entonces, nos ayuda a disminuir esa cantidad de recuerdos que nosotros podemos tener. Y eliminamos el efecto de posición serial. Entonces, ese, por ejemplo, relacionado con recuerdos, con el mantenimiento de recuerdos o la aparición de nuevos. También, cuando hablamos de usar imágenes mentales, a mí me gusta mucho esto, porque cuando yo les trato de explicar algo, trato de colocar en ustedes como una parte, un ejemplo, algo que sea cotidiano. Porque cuando la idea es muy abstracta, en general tendemos a olvidar mucha necesidad, mucha necesidad. Así que traten ustedes como de encontrar un patrón para ustedes de imagen. También podemos usar señales de recuperación, como por ejemplo, señales de recuperación son aquellas que nos dan como pistas, recordatorios de qué es el tema que nosotros estamos estudiando. Generalmente estas señales de recuperación son, por ejemplo, imágenes, ideas, preguntas, planteamientos, entre otras cosas. Y en algunos casos, puede ser que no se base únicamente en la memoria, sino también en algunos recuerdos adicionales. Y usando solamente para hacer un recordatorio. Tengo ya el grupo de Mirce Rodríguez, equipo número 4. Y luego tengo a Belki Alvarado. Y me puso ahí también grupo número 4. No importa tanto el número. Solamente tengo estos dos grupos que me han mandado la información. Por favor, los demás, háganlo ya. Ok. Y también hablamos entonces ahora acerca, para ya casi terminar, de algunos temas especiales sobre la memoria. Hay algunas personas que se ha planteado de que existe algún tipo de memoria que es como muy pronunciada, como por ejemplo la serie esta, ustedes la recuerdan, la serie de la Big Bang Theory. ¿La vieron? La teoría del Big Bang. ¿Una vez la vieron? Y si no la vieron, también una serie súper recomendada. Muy buena. Que hay uno de sus autores, o uno de los principales, que se llama Sheldon Cooper, que él menciona que tiene una memoria eidética. Una memoria eidética quiere decir de que, que tiene una capacidad de poder recordar con mucho acierto los recuerdos que pueden ocurrir en su vida, en el día a día. Ese es uno de los componentes, por ejemplo, o hay personas que le dicen memoria idéntica o memoria casi perfecta. También puede ocurrir que nosotros no tenemos tantos recuerdos. Perdón, es que tengo un poco de alergia. Todas las veces que he estado estornudando ahorita es por alergia. Les decía que en el caso de la amnesia infantil
podemos encontrarnos frecuentemente que nosotros no podemos recordar ese tipo de hechos. Se nos hace un poco difícil recordar aquellos elementos en la infancia. También la memoria que ha desarrollado, por ejemplo, ¿se han fijado o ustedes han visto alguna vez? Hay una serie en Netflix que se llama El cerebro explicado. Y una de ellas, una de esas partes del cerebro, o uno de esos episodios del cerebro, habla acerca de la memoria y exploran unos campeonatos relacionados con la memoria. Y el récord de una persona que hizo, no recuerdo, no sé, como 900 números, como 900 dígitos, una cosa así. Es súper impresionante. Y cuando lo entrevistan a la persona, es cómo recordó, cómo hizo para poder almacenar tanta información. Tenía una técnica muy particular que decía que lo que ella hacía era que y como que cada número que iba apareciendo le otorgaba un significado, o le otorgaba un lugar, o como que iba en su mente, iba navegando y esos puntos iban apareciendo porque ella le iba otorgando como un valor. Entonces, cuando vamos observando este tipo de cosas, volvemos al tema de las técnicas de estudio, ¿no? También, cuando nosotros vemos que la memoria también puede influir, o la cultura también puede influir en nuestra memoria, es qué tipo de cosas o qué tipo de eventos o experimentos son los que nuestra propia cultura apuesta para que nosotros recordemos. Eh, ya tengo grupo 2. Entonces, también la cultura va a influir de alguna forma en qué es lo que nosotros recordamos, cuáles son los valores más importantes para estas personas y la facilidad con la que nosotros lo vamos a hacer. ¿Ok? Dudas, preguntas sobre la memoria. No, Lick. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, si no hay dudas, puede pasar al siguiente tema. ¿Ok? El siguiente tema es el relacionado con aprendizaje. Ahora estaba viendo la programación y es memoria y aprendizaje. Sí, es aprendizaje. Ok. Mientras estamos en eh, bueno, voy a darles chance para el resto de las personas. No veo a los demás. Y hubo una persona también
eh, que los que no escribieron, los que pusieron una reacción en el grupo, que les había dicho de que se fueran juntando entre ustedes, los que no tenían grupo, ¿se juntaron? Voy a ver quiénes fueron los que hicieron eso. ¿Qué fue? Entiendo que Jorge Hernández, Daniel, Harold y no sé quién es la otra persona. Jorge Hernández también no tenía grupo, pero los que no tenían hicimos un grupo. Perfecto. ¿Y está ya listo? Ok. Ahí el compañero va a mandar la información. Envíe porfa la información acá, así como los mensajes que han estado escribiendo sus compañeros ahorita en chat. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, hablemos del siguiente tema, que es el aprendizaje. Cuando nosotros hablamos de aprendizaje, tenemos que entender que este es un proceso en el cual, si hemos hablado de las experiencias y del olvido y de la memoria, en general el aprendizaje es algo que nos va a plantear un dilema, ¿no? Un dilema en el sentido de que las experiencias que nosotros estamos viviendo van a llevarnos o nos van a orillar a tener ciertos elementos relacionados con las experiencias y el aprendizaje. Eso quiere decir de que el aprendizaje se entiende como un cambio, ¿verdad?, en nuestra conducta a través de la práctica o de las experiencias que nosotros tenemos con el día a día. Y para poder explicar esto, les voy a llevar a esta temática que es muy famosa, que es el experimento de Pavlov. ¿Okay? ¿Alguna vez había escuchado acerca de Iván Pavlov? Para poder explicar el aprendizaje. Ok, perfecto. Entonces, voy a poner un pequeño video. Ok, un segundito. Video corto para 5 minutos. Bien. Me comentan si están viendo mi pantalla. Está como congelada la pantalla. No, pero o sea, pero la están viendo, ¿no? Como un fondo crema. Sí, Ahora sí, sí. negro. Mm, Ok, perfecto. Oh, perdón, tengo sonido apagado. Aparte de eso, ¿se escucha bien? El condicionamiento clásico es una forma Sí. de aprendizaje en la que un estímulo que desencadena una respuesta biológica se combina con un nuevo estímulo que luego da como resultado la misma reacción. El trabajo más famoso de condicionamiento clásico fue realizado por Iván Pavlov en la década de 1890. Durante este tiempo, Pavlov investigó mucho sobre los procesos digestivos de los perros. Un día durante su investigación, Pavlov notó que los perros comenzaban a salivar en presencia del técnico que normalmente los alimentaba. Se preguntó si el técnico era un disparador que estimulaba una respuesta asociada a la comida. Para averiguarlo, construyó un experimento que le permitiría medir la producción de saliva de un perro. Primero, sirvió la comida al perro. Luego, sirvió la comida mientras tocaba los sonidos de un metrónomo y repitió el proceso varias veces. Finalmente, retiró la comida y solo tocó el metrónomo. Los perros comenzaron a salivar en respuesta al metrónomo por sí solo. Pavlov concluyó
que si un nuevo estímulo estaba presente cuando se le daba comida al perro, entonces ese estímulo se asociaba con la comida y provocaba la salivación por sí solo. Cuando publicó sus hallazgos, Pavlov llamó a la comida un estímulo incondicionado, porque sus efectos en el perro no eran aprendidos. En cambio, desencadenaron una respuesta incondicionada, que sucedió de forma natural y completamente fuera del control del perro. El metrónomo es al principio un estímulo neutro. A través del proceso de emparejamiento repetitivo con la comida, el perro aprende a conectar los dos. Esto significa que el estímulo neutral se convierte en el estímulo condicionado y la respuesta a eso en una respuesta condicionada. También informó que 1. El aprendizaje se producía con mayor rapidez cuando el intervalo entre el sonido y la aparición del alimento era breve. 2. La saliva producida por el sonido difería en composición de aquella producida por la comida, lo que significa que la respuesta condicionada no era una réplica exacta de la respuesta incondicionada. 3. Si bien existen varias formas de condicionamiento, como el condicionamiento hacia adelante y hacia atrás, el condicionamiento clásico no puede crear un nuevo comportamiento ni usarse para el entrenamiento, sino que desencadena respuestas biológicas involuntarias. 4. Podemos deshacer casi por completo el condicionamiento. Esto sucede a través de la extinción, cuando presentamos repetidamente el estímulo condicionado en ausencia del estímulo incondicionado. Entonces, ¿qué ocurre dentro del cerebro? Cuando un perro ve la comida, las señales de los ojos y la nariz estimulan el cerebro, que activa las glándulas salivales para secretar saliva para ayudar al perro con la digestión. Cuando un perro escucha un sonido, los oídos envían una señal al cerebro, mismo que toma nota, pero no tiene por qué activar algo. Cuando los dos diferentes procesos neurológicos se activan simultáneamente, se producen nuevas conexiones sinápticas entre el estímulo auditivo y la respuesta conductual. Con el tiempo, estas sinapsis se fortalecen, de modo que solo se necesita el sonido para activar el camino que conduce a la salivación. Puedes probar este ejercicio de clase popular. Encuentra a un amigo. Siéntate y relájate durante 2 minutos. Luego, permite que tu compañero verifique y registre tu pulso. Luego, tu compañero golpeará un lápiz en el escritorio 5 veces. Inmediatamente después, párate y salta sobre una pierna durante 30 segundos. Y luego, revisa tu pulso nuevamente. Repite el proceso 4 veces, haciendo que tu compañero registre todos los datos. Después de relajarte por 5ª vez, tu pareja tocará el lápiz 5 veces como de costumbre. ¿Quieren terminar de ver el experimento o no? Ese último. No. Ok. Entonces, volviendo a Pablo. Ok. Entonces, cuando nosotros hablamos del aprendizaje, tenemos que entender que una parte vital del aprendizaje es el condicionamiento clásico. Esa es la respuesta que uno provoca a través de la exposición a ciertos estímulos, y aquí es donde voy a avanzar, donde van a entrar en juego 4 elementos diferentes, que son los estímulos condicionados y estímulos incondicionados, y tenemos la respuesta incondicionada y la respuesta condicionada. O sea, si ustedes observan en el cuadro azul, van a encontrar una pequeña fila de esta información donde se plantea qué ocurría antes de que se hiciera el condicionamiento. Eso quiere decir, recuerden que en el video se mencionaba como un metrónomo. Hay algunas personas que también mencionan que es una campana. Entonces todavía no hay completamente consenso de qué tipo de sonido era el que escuchaban los perros al momento de salivar. Pero antes del condicionamiento, nosotros entendemos que la campana o el metrónomo no generaba ninguna respuesta a los perros. Pero cuando nosotros le agregamos la comida, ¿verdad?, que es un estímulo incondicionado que tiene una respuesta incondicionada. O sea, el perro, por ver la comida, saliva sin necesidad. Eso es algo que no ha aprendido, eso es algo que está
en su carga genética, por así decirlo. Y cuando empezamos a hacer la introducción de la campana o el metrónomo, seguido por la comida y se producía la respuesta, que es la salivación, entonces introducimos un nuevo elemento que es la campana. Eso quiere decir, la campana va a generar ciertos elementos asociados con, va a estar asociado con cómo la persona cómo el perro va a detectar el sonido de la campana y va a entender entonces que viene pronto la alimentación. Por eso es que empieza a salivar. Eso quiere decir que el estímulo condicionado, que es el nuevo que estamos introduciendo, que es la campana, va a generar un cambio en el perro. Por otra parte, en el caso aun cuando nosotros le quitamos, aun cuando le quitamos entonces la comida, el perro por el simple hecho de escuchar la campana, entiende que viene la salivación, entiende que viene la comida y por eso la salivación. Por ende, ahora entonces va a ser capaz de generar una respuesta condicionada a través de este estímulo. Por ejemplo, pensémoslo en otros casos. ¿Les ha pasado de que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos nuestro celular, ¿sí? Ahora nosotros estamos muy condicionados a que vibra y revisamos, vibra y revisamos, vibra y revisamos. Pero hay algún momento, ¿verdad? Que esa es la respuesta incondicionada y el estímulo incondicional. Pero hay momentos en los cuales ni siquiera vibra. Simplemente tenemos esa necesidad de ir por nuestro teléfono. Esto es una respuesta condicionada al momento de haber introducido el teléfono celular como un estímulo condicional. ¿Sí? O por ejemplo, usted aprende a hacer una nueva actividad, por ejemplo, a aprender a manejar. Entonces usted, cuando está aprendiendo a manejar, usted observa por ejemplo, sabe que cada vez que usted tiene que llegar a una intersección, pues tiene que frenar. Y eso al inicio es bastante complicado porque se anda pensando en cualquier cantidad de cosas al mismo tiempo, pero en la medida que se va afianzando se va afianzando esta relación, se vuelve mucho más sencillo. ¿Ok? ¿Se entendió hasta acá? Sí, Muy bien, Sí, perfecto. Ok. Entonces, ¿cómo se aplica estos elementos del condicionamiento clásico hacia los humanos? Otro de los autores relevantes en el desarrollo del condicionamiento es uno que se llama John Watson. John Watson empezó a realizar ciertos experimentos que en el día a día, hoy, o sea, si ese experimento se hiciera hoy, pues John Watson terminaría preso, probablemente, porque en realidad no cumplía con los valores o estándares mínimos de la ética, pero pues en pro de la ciencia hizo este tipo de experimentos, los cuales pues sí nos dejaron ciertos componentes, ciertas ideas, pero interesante para que ustedes lo puedan ver. En el caso de John Watson, basándose en los puntos que veían anteriormente, eh, con respecto al condicionamiento y más, dijo, ok, ¿qué tipo de información o qué tipo de acciones también nosotros podemos hacer para aplicarlo en seres humanos? Y la pregunta que él se hacía era, ¿es posible que nosotros de alguna forma podamos condicionar a una persona a que tenga miedo hacia algo? Y la respuesta fue sí. Y la respuesta a esto fue el experimento que se denomina como el experimento del pequeño Albert. ¿Sí? El pequeño Albert, este es otro video que le voy a poner, pequeño, rápido.
Ahí me comenta hoy. Comentan sí. Estamos viendo bien. No es de alta calidad, pero... Otro psicólogo norteamericano muy influenciado por Pavlov fue John B. Watson. Watson creía que en psicología lo único viable de estudio científico eran las conductas aprendidas observables. Atacó las doctrinas sobre rasgos heredados e instintos como causa de un comportamiento. En su lugar, habló del poder ilimitado del condicionamiento y del control del entorno para modelar el comportamiento tanto de animales como de seres humanos. Para estudiar el poder del condicionamiento, Watson utilizó bebés como sujetos de estudio, tal como vemos en estas imágenes de 1920. Watson demostró que se podía aprender emociones fuertes en una situación por condicionamiento y después generalizarlas o transferirlas a otras situaciones similares sin tener que repetir el condicionamiento original. Watson y su ayudante, Rosalie Reiner, condicionaron a los bebés para asustarse con un ratón blanco que antes les había gustado. En este caso, trabajaron con un bebé de 8 meses, el pequeño Albert. Cada vez que aparecía el ratón, se hacía sonar un ruidoso gong que alarmaba al bebé. Poco después, la aparición del ratón solo era suficiente para asustar al bebé y hacerle llorar. Se estaba operando un condicionamiento clásico. Cuando el bebé se alejaba gateando del ratón hacia un sitio seguro, su comportamiento resultaba recompensado y de este modo su miedo se reducía. En ese momento se estaba operando un condicionamiento instrumental. Más adelante, cuando el bebé veía algún estímulo similar al ratón, un conejo, un perro, un abrigo de piel, una máscara, su miedo aprendido se había generalizado para cualquiera de ellos. Aquellos bebés que antes no tenían miedo de nada, ahora se atemorizaban fácilmente por una gran cantidad de cosas inofensivas. Este primer estudio de Watson fue controvertido debido a la utilización de bebés. Hoy en día, un experimento de este tipo no podría llevarse a cabo debido a las estrictas directrices éticas que gobiernan el tratamiento de todo tipo de sujetos de investigación, tanto humanos como animales. Algunos años después de estas demostraciones, un miembro del equipo de Watson, Mary Cover Jones, desarrolló técnicas para eliminar miedos ocasionados por condicionamientos naturales en adolescentes. Jones fue la primera terapeuta conductista. Pero estas técnicas llegaron demasiado tarde para algunos de los sujetos de Watson. El destino del pequeño Albert permanece en la incógnita. No sé, por eso les decía de que si en la actualidad se aplicara, pues Watson estaría preso probablemente, porque ustedes vieron que lo que hizo fue desarrollar un miedo en realidad en este tipo de niños, ¿no? Entonces, cuando nosotros observamos este tipo de personas, es bien interesante poder analizarlo, porque en realidad, si bien es cierto, no cumple con los estándares de la ética, sí nos deja algunos aprendizajes efectivos, como el hecho de lo que planteaba el video. Plantea de que, a pesar de que el niño efectos negativos y significativos. Muchos elementos todavía por discutir, pero es interesante en este sentido. Y si bien es cierto, el elemento negativo que dejó el aprendizaje de experiencias y miedos, es la parte negativa, ¿verdad? El experimento, la parte positiva es que esta abrió paso a la terapia de desensibilización. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Algunos de ustedes tienen algún miedo en particular hacia un animal, hacia una situación? Que a las tarántulas. A las ranas. Ratas, cucarachas, eso es de lo más frecuente. Bueno, A las chismosas. ¿cuáles son las chismosas? ¿Las personas o...? Animales. Tienen que ser animales. Ok. Ok, entonces ahora veámoslo desde un punto de vista. Vale, digamos una tarántula, si no fuera venenosa, ¿verdad? Si no es venenosa, de ahí todo lo que hemos hablado. Cucarachas, ratas, bla, bla. No ¿Perdón? tendría miedo. No tendría miedo si no fueran venenosas.
Ok, entonces vamos a, pero digamos que, pues si es venenosa, pues obviamente tiene un poco más de sentido, ¿no? Hay que dar miedo. Ahora, pensemos en una cucaracha o una rata. ¿Qué tipo de peligro representa para usted una rata o una cucaracha? Una Es un rata peligro inminente, por las bacterias. pero algo que lo mate en el momento, que usted diga, eh, chica, sí, en definitiva, me voy a, no sé, la cucaracha me va a ahorcar. Bueno, mi miedo con las cucarachas en sí no es que me hagan un daño, sino que me producen mucho asco. Y entonces yo tuve una experiencia bien traumática porque yo vi un volcán de cucarachas volando hacia mí y eso fue horrible. Entonces, ese es mi miedo en sí de ellas, De, de del todas las, asco. de todas las mujeres. Y creo que en cuanto a las ratas en sí, sería más que nada el miedo a ser mordidos y contraer la rabia o Exacto, a eso es lo que digo no yo. sé, algo así. O las ranas también, porque echan una leche y eso. Muy bien, pero imaginemos esto, que hablábamos acerca de la experiencia, entonces, esta experiencia es el aprendizaje, entonces, muchas de las fobias que nosotros tenemos, muchas de las fobias que nosotros tenemos están asociadas directamente con experiencias que hemos tenido, ¿no? Y estas experiencias van a moldear cómo somos en la actualidad. Por ejemplo, lo que hablábamos acerca de las cucarachas ahorita. Yo tuve esta experiencia donde una cucaracha venía volando para mí y me descontroló por completo. ¿Sí? Entonces, cuando vemos esto, en realidad es muy importante que entendamos que las personas también aprenden hacia lo negativo, si podemos decir. Las experiencias marcan nuestra vida. Y estas experiencias, pero también estas experiencias pueden ser alguna y nos pueden ayudar a tratar de olvidarlo. Por ejemplo, a partir de esto nace una terapia conductual que se denomina terapia de sensibilización, donde lo que se busca es reducir gradualmente los efectos que genera en nuestro ser, ¿sí? En nuestra vida, este tipo de objetos o situaciones. Como por ejemplo, que hablábamos acerca de, de la cucaracha. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos eliminar ese miedo hacia las cucarachas, tenemos que empezar por hablar de ellas y luego tenemos que ver videos de ella y luego tenemos que, ¿sí? Y lo llevamos paso a paso hasta que se vuelve insensible a la persona ante eso. En realidad, la desensibilización sistemática es algo que hacemos todo el tiempo. Por ejemplo, las redes sociales es un instrumento increíble de desensibilización. Por ejemplo, cuando ustedes vieron las primeras imágenes de lo de la guerra de Palestina e Israel, ¿qué sintieron ustedes? Si recuerdan algo. Tristeza. Ustedes, muy bien. Pero luego empezaron a ver más y más y más y más videos. ¿Qué pasó después? Miedo. Mm, Hay unas personas que simplemente dejaron de verlo. Se sentía como repetido. ¿Va? Repetitivo, como que, esto ya lo vi. Y entonces ahí es donde hablamos acerca de sensibilización. O por ejemplo, en el caso de nuestro país, nosotros estamos expuestos ante estos noticieros totalmente amarillistas, donde muestran, por ejemplo, una persona en un estado de salud grave
y se han vuelto insensibles. ¿Verdad? Van y le preguntan a la persona, ¿y cómo está? Y la persona con el tobillo partido, con la cara casi desfigurada, con el carro deshecho, y va la persona y le pregunta, y tiene la audacia de ir y preguntarle, ¿y cómo se siente? Entonces, a eso se refiere la terapia de desensibilización. ¿Estamos bien? Sí. Muy bien. Entonces ahora voy a mostrarles, que por eso me gusta esta clase ya que hoy les mostré, ¿verdad? Les hablé acerca de, de la teoría del Big Bang. Ahora les voy a mostrar un episodio en particular donde utilizan el siguiente tema que vamos a ver, que es el condicionamiento operante. ¿Ok? Como para darles un poquito de contexto del video, la mujer, ¿verdad? Que ustedes ven parada es la pareja del hombre de lente que está sentado. Y su compañero de verde es su compañero de cuarto, ¿verdad? Su compañero de casa. Gracias. Qué atenta eres. ¿Te gustaría? ¿Ya terminaste? Gracias. Qué atenta eres. ¿Te gustaría un chocolate? Oh, sí, claro. Gracias. ¿Y eso qué fue? ¿Quieres que sea lindo con Penny? Pienso que ofrecerle un chocolate cae dentro de la definición de lindo. Sí, es cierto, pero según mi experiencia, tú no. Lo siento, Sheldon, casi me siento en tu lugar. ¿En serio? No lo había notado. Toma un chocolate. Gracias. ¿Cómo se llama esta caricatura? Yoshikuru, dime un samurái. No es una caricatura, es anime. Anime. Conocí a una chica en la escuela llamada Anna May. Anna May Fletcher. ¿No te incomodo? Estoy hablando mucho. Disculpa. Zip. Gracias. ¿Un chocolate? Sí, porfitas. Hola, Kim. ¿Sí? ¿Sabes qué? Espera un segundo, hablaré desde el pasillo. ¿Chocolate? Nunca adivinarás quién te está reemplazando en el trabajo. Bien. Sé lo que estás haciendo. ¿En serio? Sí. Usas chocolate como un refuerzo positivo para lo que consideras un buen comportamiento. Muy bien. ¿Un chocolate? No, no quiero chocolate. Sheldon, no puedes entrenar, pues no deberías. A ti no se te puede complacer, Leonard. No estabas contento con mi anterior forma de tratarla. Así que voy a emplear técnicas de condicionamiento operante basado en los trabajos de Tordine y Shiner. Dentro de una semana, pienso que podré hacerla saltar de la piscina equilibrando una pelota con su nariz. No, esto lo vas a parar ahora. Ay, no estoy sugiriendo que en verdad la voy a hacer saltar de la piscina. Creí que el Bazinga estaba implícito. Solo estoy moldeando su personalidad, limando imperfecciones, si así lo prefieres. No, no vas a limar a Penny. ¿Estás diciendo que se me prohíbe aplicar un protocolo científicamente válido para mejorar nuestras vidas? Así es. Lo tienes prohibido. ¡Perro malo!
ya ¿Deseas no les puedo solicitar creer una que nunca tarjeta de hayan crédito? visto, de verdad, esa serie de... No hay mejor explicación que eso, Lick. ¿Qué les pareció? ¿Eh? Entonces, Voy a vean, empezar. el condicionamiento operante es muy similar al condicionamiento clásico que estábamos hablando. Hay variables, hay eh, ciertos elementos, hay respuestas, hay estímulos, pero la diferencia con respecto al condicionamiento clásico es que el condicionamiento operante introduce dos elementos nuevos que no se toman en consideración en otras instancias en el condicionamiento clásico, como son los reforzadores y el castigo. Cuando nosotros hablamos del condicionamiento operante, es cómo esta persona aprende una conducta en el ambiente y puede aprenderlo porque quiere obtener un beneficio o quiere evitar algo desagradable. Como por ejemplo, cuando hablamos de obtener algo deseado, es un reforzador. Por ejemplo, lo que nosotros mirábamos anteriormente era, ¿qué era el reforzador? Mm, El link está por ahí. El link o Melvin Martínez está por ahí. Vi que abrió el micrófono, pero no se escuchó nada. No, se me abrió sin querer, Lick, disculpe. Ahí. Ah, pero como usted quiere hablarme. A Ah, ver, ok. en el video, ¿qué era el reforzador? El chocolate, ¿no? Exactamente, el chocolate, porque era una... por ahí... Ok. Como un El incentivo, reforzador, ¿verdad, licenciado? perdón. Un incentivo Ex- a lo que hace, porque vaya, por ejemplo, cuando se está entrenando un perro, se le da una croqueta cada vez que hace algo bien, entonces se incentiva en esa manera. Exactamente. Entonces, si Pero la nosotros chica no vemos en este sabía. sentido, Pero la exacto, porque chica esa es no la sabía. cuestión. El condicionamiento operante no funciona si usted le dice a la persona qué es lo que va a recibir. Como por ejemplo, ¿se han fijado que hay niños, ¿verdad? Cuando ustedes están hablando de algo, ustedes le dicen, ok, yo, si te portas bien, te voy a comprar un cono. En teoría, tenemos ahí el reforzador, que es el cono, y la conducta deseada que queremos. Pero no funciona porque el niño lo está haciendo no por iniciativa propia y luego recompensamos esa conducta, sino que su conducta está siendo moldeada por el reforzador. ¿Se entiende esa diferencia? ¿Sí? No es lo mismo que yo premie una conducta que algo ocurra, a que yo y que ocurre de manera espontánea, a decirle, si te portas bien, te voy a dar esto. Entonces, ahí en los condicionamientos operantes, ahí entra más un tema de chantaje, ¿no? Entonces, tenemos el reforzador que incrementa la probabilidad que esa respuesta ocurra, pero también tenemos los estímulos aversivos que van a hacer que esta respuesta probablemente no vuelva a ocurrir. ¿Cuál era un estímulo aversivo en el video? ¿Cuál era? A ver, Era el agua que el Lee. agua, exactamente. Sí, adelante. Oh.
Sí, el agua que le echó al esposo. Ajá, que era un spray, ¿verdad? Porque esto le causa una sensación desagradable. Y esta sensación desagradable va a hacer que disminuya entonces en este sentido la probabilidad de que esta conducta reaparezca. ¿Estamos? Entonces, en el caso, si ustedes observan, este Sheldon planteó de que él decía de que estaba trabajando bajo los protocolos de Thorndike y Shiner, pero no era Shiner, era Skinner, ¿verdad? Que es uno que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, en la traducción es que asesinaron el nombre. Entonces, cuando nosotros hablábamos de Thorndike, ahorita hablamos de Skinner, Thorndike es uno de los autores también más importantes en el desarrollo de las leyes de efectos. Este planteó, y ustedes observan, estas son conocidas como las cajas de Thorndike, donde metía a un animal, generalmente un gato, y para poder salir entonces de la caja tenía que realizar ciertas actividades, como por ejemplo jalar alguna polea o pisar algún botón o algo que abriera la reja como tal que ustedes observan y después de eso obtenía entonces obtenía ¿cómo se llama? Una recompensa. Si ustedes observan en la parte de su derecha, este es un recuadro rápido de la cantidad de ensayos que se hacían y el tiempo que le tomaba después a los gatos para poder salir de la caja. Si ustedes observan los primeros 3 o 4 intentos, hasta el quinto intento empieza a cambiar un poco, van a notar que toma una cantidad considerable de tiempo. El primer intento incluso 150 segundos. Estamos hablando de 2 minutos 30 para poder salir. Después de eso, había una ligera, en la tercera y cuarta oportunidad, un ligero valor, incremento menor que el primer intento, pero sí estaba. Y luego a partir del quinto intento, la mayoría se tardaba entre 10 a 15 segundos para poder salir de esta caja. Eso quiere decir de que en la medida que nosotros somos expuestos hacia ciertas conductas, vamos a ir mostrando y en la medida también que son recompensadas estas conductas, va a ir apareciendo con mayor facilidad este tipo de conductas. Lo opuesto también es cierto. En la medida que usted es castigado para ciertas conductas, la probabilidad que éstas ocurran va a ser menor y menor cada vez. ¿Estamos bien? Sí, Perfecto. Entonces, cuando hablamos de los reforzadores, tenemos que entender que hay dos tipos de reforzadores. Un reforzador positivo y reforzadores negativos. La diferencia es que en ambos lo que queremos es que la conducta ocurra, pero en uno va a ser aumentando la probabilidad de que esta conducta ocurra porque yo le doy eh, algo que quiere, como lo fue el chocolate, ¿sí? O en el caso de yo quiero que siga ocurriendo esta conducta, pero lo que yo quiero es no tener ciertas repercusiones a través de esto. Por ejemplo, el ejemplo de reforzador positivo es muy simple, ¿verdad? Pero voy a poner otro ejemplo. ¿Quién maneja acá? Y quiera tener una conversación conmigo. William, maneja. No, No, verdad, puedo creer. Wendolly, no, Lick. Carla, Yo entonces. tampoco.
Yo tampoco manejo ni tengo. Puchica. Yo manejo listo. Vaya, Carla, hable conmigo entonces. Por ejemplo, cuando usted estaba aprendiendo a manejar, ¿verdad? Usted empezó a aprender de que cuando usted ve una señal de alto, ¿tiene que? Ser el alto. Exacto, hace un alto. Pero hay ciertos momentos también en los que usted o por ejemplo, usted ve un semáforo en rojo y significa alto. Usted ve un semáforo en verde y significa siga. ¿Sí? Entonces, cuando vemos en este sentido, hay algunos momentos en los cuales dejamos de hacer ciertas cosas por miedo a que nos vean y nos pongan una multa. ¿Sí o no? Exactamente. Por ejemplo, usted ve un semáforo en rojo. El semáforo en rojo, usted sabe que no debería pasarse, pero va apurado. ¿Se lo pasa? Yo no lo he hecho, pero sí he visto casos. Usted Otros dice, bueno, conductores. y usted dice, bueno, tal vez, ¿y por qué no lo hace? Por precaución. ¿Qué más? Porque sé que, bueno, otros carros tienen que avanzar también. Porque quizás para mí está en rojo, es alto, tengo que respetar el alto. Pero le da paso a los demás carros que estén verde, porque el semáforo va por rojo. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de estas experiencias, muchas personas prefieren no hacerlo porque quieren que no les pongan una multa. Quisieran hacerlo, ¿sí? Quisieran hacerlo. A lo mejor no piensan como Carla, porque Carla dice, bueno, estoy pensando en el prójimo tiene que avanzar también, no lo hago porque no es lo debido. Sí, pero hay otras personas que no lo hacen porque si me cruzo, aquí me va a haber una patrulla, o aquí hay una cámara, o puedo chocar, entonces no quiero hacer eso. Entonces lo hacen para evitar un elemento desagradable del ambiente. Quiero evitar entonces las potenciales repercusiones que pueden venir. Y este es conocido como un reforzador negativo, porque la conducta al final es no cruzarse en un semáforo en rojo. Y nosotros queremos que esa conducta aparezca siempre. Y esa conducta puede aparecer ya sea porque yo lo refuerce de manera positiva o lo refuerce de manera negativa. ¿Se entiende esta diferencia entre reforzador negativo y positivo? Sí, Philly. Ok. Y ahora introducimos el último punto, que es el castigo. Volvemos al video. El castigo estaba representado por el video, El agua. por el agua, ¿verdad? Por el spray de agua. Entonces, ¿pero qué buscaba el Sheldon al hacer ese spray de agua, al rociarlo de agua? Calmar, que hubiera una reacción para no seguir. A ver, elaboremos esa idea. Sí, para calmar la persona o para que no continúe, pues ponerla como quieta, por decirlo así, no sé. No Sería exactamente. como corregirlo. Exactamente, por ahí va. Porque como se está portando mal, ¿sí? Yo no quiero, por ejemplo, ¿quién es mamá ahora aquí? Yo. Yo. Ok. ¿Qué pasa cuando su hijo hace algo malo y usted no usted quiere que esa conducta no vuelva a pasar? Te regaña, te hace ver que
lo malo que hizo y o si se le quita algo que a él le gusta, cosas así. Ok, Sí. entonces, ahí es donde queremos enfocar. Cuando la persona entonces sabe que no se ha comportado de la manera y queremos eliminar esa conducta, ahí es entonces donde vamos a emplear el castigo, porque queremos eliminar esa conducta. ¿Se entiende? Viejo, viejo. Uno. ¿Se entiende? Sí, Lick. ¿Vamos bien entonces? ¿Sí? Sí, Muy bien. Entonces, vamos a ver. Ah, ok. En el caso, esto lo voy a adelantar. Esto lo voy a adelantar. Acá. Entonces, también se hablaba mucho acerca del condicionamiento clásico, cuando veíamos el ejemplo de, cuando hablábamos acerca del pequeño Albert, de que el pequeño Albert ahora no solamente le tenía miedo a las ratas, sino que le tenía miedo a qué más. Conejos blancos, todo lo que fuera de color blanco. Exactamente. había perros, el perro también. Exactamente. Entonces, la persona lo que hizo fue que empezó la palabra clave, generalizar su miedo hacia estímulos que se parecían a la rata. Eso quiere decir de que va a empezar a tener miedo en muchas condiciones relacionadas con el estímulo original. Por ejemplo, en caso también, lo opuesto también es cierto, que es la discriminación, donde hay algunas personas que sí van a poder entonces detectar estas sutiles diferencias y no realizar el proceso de generalización. Por otra parte, en el proceso del condicionamiento operante, la generalización va a ocurrir cuando las respuestas aprendidas se pueden generalizar a otros estímulos, como por ejemplo, eh, si ustedes vieron el ejemplo de Penny y Sheldon, ella empezó a entender de que había varias conductas que ella podía hacer para que Sheldon se sintiera bien. Como por ejemplo, cuando contestó la llamada afuera, cuando no se sentó en el espacio donde él quería sentarse, cuando se llevó los platos, etcétera. Entonces, ahí empezó a detectar los patrones de estos estímulos y empezó a replicarlos en otras áreas. Pero también puede ocurrir la discriminación a través de reforzar la presencia, reforzar una sola respuesta solo en presencia de ciertos estímulos. Hay un video súper interesante de un perro. Ese sí no lo tengo preparado, pero déjenme verlo si lo puedo encontrar. Un segundito. Que es un perro que juega hockey. Ya le voy a mostrar esto. A ver, aquí está. Un reel. Entonces, ok. ¿Están viendo? ¿Sí? ¿Sí lo están viendo? Sí. Sí, sí se Sí, ahí ve. que lo está cargando. Entonces, si ustedes observan, el perro se mantiene súper, pero súper concentrado en el POC. El POC es como ese disco
donde juegan hockey. Entonces, ese disco donde el perro está súper concentrado viéndolo es un proceso de discriminación, porque él no hace ninguna conducta con todos los demás estímulos. Los demás estímulos no le importan. A él el único estímulo que le importa es el disco este negro. Entonces, cuando vemos esto, va a denominar en este sentido la discriminación, el condicionamiento operante, donde solamente la respuesta va a ocurrir cuando el mismo estímulo se da, entonces, en las mismas condiciones. ¿Ok? Ahora, en el caso del condicionamiento clásico, ¿verdad? Utiliza como un estímulo condicionado antes de como un estímulo incondicionado para el entrenamiento posterior. Ese es como un resumen, ¿verdad? Y el condicionamiento operante va a utilizar reforzadores primarios como algo que es gratificante, ¿verdad? Comida, agua, entre otras cosas. Pero también existen algunos reforzadores que son denominados reforzadores secundarios, como por ejemplo el dinero es un reforzador secundario, el estatus, las oportunidades son reforzadores secundarios. Y en el condicionamiento operante, las contingencias de respuesta suelen conocerse también como programas de reforzamiento. Eso quiere decir, un programa de reforzamiento es, voy a adelantar, es cada cuánto yo le voy a presentar este reforzador. Hay algunas personas, por ejemplo, imagínense la conducta del trabajo, que es una conducta un poquito más compleja, pero imagínense ustedes en el trabajo. Usted trabaja, ¿por qué? Usted va a recibir un pago. Y ese pago usted lo recibe todos los días, ¿cierto? Entonces, quiere decir de que usted recibe este valor y va a determinarlo que lo recibe un intervalo fijo. O sea, todos los 20, todos los 30, cada 15 días. Pero usted sabe que lo recibe puntual. Eso quiere decir un intervalo fijo. Un intervalo variable es como lo que estaba pasando ahorita con Penny, donde se le daba un chocolate cada vez que aparecía una nueva conducta. Pero esa conducta podía ser en el tiempo muy variable en este sentido. Pero también, cuando hablamos de razón fija y de intervalo fijo, es cada que ocurre una conducta deseable, le damos una respuesta. Eso quiere decir que es una razón fija. O una razón variable es que no siempre le voy a dar un chocolate cada vez que haga una conducta correcta. Esto es muy, en el caso de razón variable, es muy aplicable sobre todo en niños, porque no podemos condicionar al niño que si no recibe un premio, no va a hacer las cosas. ¿Me entienden los que son mamás y papás en este sentido? Sí, Lick. Exactamente. Entonces, en este sentido, tenemos que ir entendiendo que hay ciertos elementos que tenemos que recompensar, pero no siempre vamos a poder recompensar. Y ya casi para terminar, pues me queda poquito, vamos a hablar acerca de un aprendizaje que se denomina aprendizaje cognoscitivo o cognitivo. Eso quiere decir de que este es un aprendizaje que no está ligado directamente a lo que acabamos de ver, a estímulos y reforzadores, sino que depende de procesos mentales que no son completamente observables. Como por ejemplo, cuando ustedes empezaron a aprender a andar en bicicleta, vieron un patrón que les llamó la atención y se les facilitó y veían eso. Por ejemplo, esto vamos a denominarlo como un aprendizaje latente. Y ustedes dijeron, ok, yo creo que puedo aprender esto, pero necesito prestar atención a la persona, lo que está haciendo. Y ustedes dicen, ok, la persona viene, se sienta, tiene balance y empieza a mover los dos pies de manera simultánea. Esto va a crear mi propio mapa cognitivo. O sea, estos pasos que acabo de mencionar. Me paro, perdón, me siento en la bicicleta,
verifico cómo está, lo llevo de aquí a allá, pedaleo con los dos pies, entre otras cosas. Y luego viene entonces el momento de hacerlo, el momento de ponerlo en práctica. Y aquí es donde yo voy a llevar a cabo ciertos elementos de insight. Insight, entiéndase por introspección. O sea, hice la conducta y ahora es tiempo de analizar cómo me fue. Y en ese momento yo voy a tratar de generar disposiciones para aprender. ¿Ok? Yo voy a decir, ¿por qué me caí? Ah, bueno, me caí porque no pedaleé tan rápido. Me caí porque no logré pedalear de manera simultánea. Me caí porque el asiento estaba muy arriba y como estaba muy arriba, los pies no me alcanzaban hasta los pedales. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, Lick. Ahora veamos un tipo de aprendizaje que es un poco más complejo. La teoría del aprendizaje social plantea que usted va a aprender acorde a modelos, ¿sí? Por ejemplo, eh, voy a ponerme con un poquito ¿cuál es la palabra que no? Un tema un poco más complejo, como lo es la violencia, por ejemplo. La violencia es una conducta aprendida. La violencia es algo que ustedes ven y que normalmente la repetimos, y sobre todo en la infancia es algo que tiende a repetirse constantemente. Entonces, por ejemplo, la agresión, el niño, por ejemplo, el niño me refiero a un niño hombre, a un varón, tiende a aprender muchas conductas que son muy agresivas porque lo ve en la televisión, porque ve a sus compañeros que lo hacen y entiende que este tipo de conducta pues es lo que mi modelo está desarrollando y por eso considero que es algo bueno o algo positivo que yo debería estar haciendo. Por lo cual, yo voy a prestar, en el caso de la teoría del aprendizaje social, plantea eso, pero ahora el aprendizaje por observación o vicario tiende a observar lo que hace el modelo, ¿sí? Ver lo que hizo y convertir en acción lo que nosotros aprendemos de este modelo. Eso quiere decir de que vamos a desarrollar esta capacidad para poder observar a la persona y finalmente ejecutar este comportamiento. Y hasta ahí nos quedamos. ¿Dudas sobre el aprendizaje? No, Lick. ¿Todo bien? Ok. Todo bien, Lick. Entonces, Sí. voy a pedirles que enciendan la cámara en este momento. Ok. Porque necesito que finalicemos el tema el tema de la exposición. Entonces, voy a ir desde el grupo uno. En el caso de Mirce, tengo grupo 4, grupo 2. Ok. Grupo 5. No veo el grupo uno. ¿Quién es el grupo uno? Lick, se lo mandé en fotografía. Ah, Carla, ya lo vi. Perfecto. Entonces, grupo uno, tenemos a Astrid, Nancy, Kevin y Carla. Ok. Pero, ¿qué parte de los temas que ustedes ven de memoria extraordinaria? O sea, ¿qué específicamente? Carla. ¿Verdad? ¿Qué parte específica de esto? O sea, es que esa es la cuestión, es un tema muy amplio. Como por ejemplo, vale, voy al grupo número 4, que fue el grupo de Mirce. Mirce, que se compuesta por Hernán, Raquel, Mirce y William. Pusieron relación entre el cerebro y el comportamiento. ¿Ok? Ya está un poco más amplio, ¿no? O traumas de la niñez, cómo afectan en la vida adulta. ¿Sí?
Recuerden que son temas amplios, ustedes no tienen que hacer directamente. Yo recomiendo entonces para el grupo 4, el caso de Mirce, que se queden con el de traumas de la niñez, cómo afectan en la vida adulta. Me gusta. Sí, Lick, y también soy parte del grupo que menciona ahorita y también que se relaciona con el cerebro, que afecta y todas esas cosas, ¿verdad? Súper, me gusta. Ok, entonces nos quedamos ya con traumas de la niñez, para que lo vayan apuntando y vayan prestando atención. De ahí tenemos el grupo 4 que está compuesto por Belki, Caroline, Norelia y Nicole. El caso de enfermedad mental, como el tema de esquizofrenia, es interesante, pero la pregunta de esto es, ¿qué de la esquizofrenia? ¿Diagnóstico? ¿Tratamiento? ¿Qué? Necesito que a alguien, o sea, Belki, Caroline, Norelia, Nicole, cualquiera, hable. O, por ejemplo, estrés. ¿Qué del estrés? O sea, ¿cómo afrontarlo? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es? Estrés en las personas que trabajan en el sector público. ¿Qué? Sí, como el estrés en el sector del trabajo de las personas. Ok, entonces haga la corrección Ok. y envíelo. ¿Nos podemos quedar con ese del estrés, va, licenciado? Como ustedes quieran, pero es lo que les digo, o sea, yo no tengo ningún problema, pero ustedes tienen que, Especificarnos en qué. exacto, como por ejemplo, igual, siguiente tema, ok, pausa. En el caso de ustedes, Belki, ustedes serían grupo 3, ¿ok? Porque el 4 es el de Mirce, ¿ok? Grupo 3, entonces Belki. Corrijan y me lo envían de nuevo, ahorita. De ahí el grupo 2 que está compuesto por Jonathan, Carmen, Nancy y Stephanie. ¿Cómo el estrés prolongado afecta la memoria a largo plazo? Perfecto. Así es como necesito los temas. La percepción del estrés en el desempeño del estudiante. Perfecto. ¿Cómo el estrés afecta a nuestro cerebro? Perfecto. ¿Ven? Es estrés, sí, pero mucho más detallado. Sí. Jonathan, en el caso de Jonathan, que fue el que envió el mensaje, pueden quedarse con el que ustedes quieran. Los tres son temas que me llaman bastante la atención. Ok, listo, gracias. ¿Con cuál se van a quedar? Y tendríamos que elegir con los compañeros. Ok. Una vez que ustedes lo tengan, me lo vuelven a enviar entonces al correo electrónico, ¿ok? Que acaban de colocar. En el caso de Carla, necesito la corrección, misma información para el grupo de David Cepeda. Josué, Jorge, Janet, Daniel y Harold, sensación y percepción, motivación y emoción, son temas genéricos, muy genéricos. O sea, son temas de la clase. Entonces tienen que hacer la corrección. Grupo 5, Elin, Digna, Wendoli y Melvin, el estrés y sus efectos en la teoría del apego, la motivación y las teorías motivacionales, la psicología del desarrollo, psicología cognitiva, la psicología cognitiva y los procesos del pensamiento. ¿Ok? Listo. Ok. Astrid puso por ahí del número 1 en memoria, podríamos usar amnesia infantil, sí, pero ¿qué más? ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo necesito para esta semana?
¿sí? Para esta semana, para este viernes, necesito que ustedes me entreguen, ¿ok? Un segundito. Quiero mostrarles esto en el campo virtual. Un segundito. Ok. Observen. Entonces, acá. Ok. Grupo uno dice burnout en estudiantes. Miremos, es el último, impacto de las redes sociales en la autoestima de los estudiantes universitarios. ¿Sí? ¿Vieron el grupo uno? Ok. Vamos a ver. Entonces. Ok. Entonces, vean. En este espacio donde dice revisión bibliográfica, en unidad 5, para el viernes ustedes me van a entregar acá un avance en Word, ¿sí? Recuerden que ustedes tienen estos datos aquí, donde dice instrucciones de la, de la investigación bibliográfica. Ay, un segundito. ¿Uno por grupo, Liz, o Uno por individual? grupo. No, uno por grupo. Mostrar esto. Listo. Se cortó, no le escuché. Uno por grupo. Uno Ok, por grupo. gracias. Ok. Entonces, si ustedes observan, ¿sí? ¿Me escuchan ahora? Sí, es que se corta, yo creo que es la señal. Sí, ahorita se corta. A mí me pareció que estaba un poquito inestable. Entonces, este documento ustedes ya lo tienen. Entonces, ustedes van a contar con tiempo hasta el viernes, que quiere decir viernes 22, para entregar este documento. Es un informe sencillo, ¿ok? Un informe bastante sencillo, con una portada, un marco teórico que no sea superior a 2 páginas. No copien y peguen por pegar, ¿sí? Tienen que ser elementos importantes de fuentes bibliográficas relevantes. No usen Wikipedia, no usen Rincón del Vago, no usen Reddit, Yahoo Respuestas, ¿sí? Tienen que utilizar fuentes confiables, libros, elementos bibliográficos, estudios científicos, etcétera, ¿no? Para el tema que ustedes están explorando. Letra cándara, 12, espacio sencillo, ¿sí? Y la segunda parte, en una hojita, es cómo usted puede aplicar ese tema a su propia carrera. ¿Cómo puede aplicarlo? ¿No? No sé, si estamos hablando sobre la influencia de redes sociales en la autoestima de los adolescentes y usted estudia periodismo, usted dice, ok, a mí me funciona porque por medio de las redes sociales yo podría realizar una campaña que apunte al mejoramiento de la autoestima en adolescentes. O sea, lo que ustedes quieran ver. Luego, conclusiones del caso y la bibliografía donde ustedes sacaron esta información. Algunos requerimientos básicos. Cándara, tipo de letra Cándara 12, espacio sencillo, el documento justificado. Y en el caso, van a tener que presentar, pero esto más adelante, como una semana después, me van a presentar una presentación, bueno, perdón, van a entregar una presentación PowerPoint, que es la que ustedes van a utilizar para poder exponer. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, esa hoja, disculpe la pregunta, esa hoja que dice usted de la carrera, entonces somos 4.
son diferentes carreras, entonces serían 4 hojas, Sí, uno de cada uno, ¿verdad? De cada carrera, lo que opina del tema. sí, exactamente. Una eso sí, una por carrera. Pero no tiene que ser Gracias. una página exacta, puede ser un poquito menos, si quieres. Sí, solo como un análisis realmente de lo que podemos trabajar, porque en mi carrera se trabaja bastante de psicología, se podría decir. Entonces ya me ubiqué más o menos que puedo Sí. poner. ¿Estamos? Ujú. Sí, ¿Dudas? Lick, el todo bien. archivo lo tenemos que subir cada uno de los integrantes. Uno por grupo. La exposición, todos vamos a exponer o solamente uno. Ahí sí todos. Mm. ¿Ok? Y ¿Dudas? será un sábado vamos a Sí, exponer a lo que claro. ajuste, me Claro, va a ser imagino. sábado. Claro. ¿Qué puntaje tiene la exposición? Son 10 puntos. Lick, el sábado vamos a poner todos los grupos o en específico son... Todos los grupos van a salir ese día. Ustedes Ok. se están estresando por la exposición, pero lo primero es el informe. La exposición va a ser más o menos como la primera semana de diciembre. Entonces hay tiempo todavía, más o menos. Creo que incluso como la segunda semana de diciembre. Entonces, es más, sí, por ahí como la segunda semana de diciembre, porque estos temas no entran en examen. Todavía ya terminamos la clase para ese día. Generalmente es la última clase que hay. No tengo ningún problema. El caso de Astrid y demás, pueden tomar la decisión que ustedes quieran, pero necesito que cuando ustedes llenen toda la información y envíen esta información al campus, sea bien detallada. Piénsenlo ahorita para poder hacer. ¿Cómo está afectando su cerebro? Como el tema que ustedes quieran. Mientras que, pero ya saben, ¿verdad? El caso del grupo, del último grupo que se formó, que les dije que no puede ser, no tiene ninguna definición, no tienen nada en realidad, tienen 3 temas de la clase. Eh, Tienen que corregir. Y esto lo envían al campus el viernes. ¿Se entendió? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora tiene o no? 11:59. Igual que todas las tareas que les mando, sí. 11:59. Ok, entonces vean. Para la otra semana, yo quiero hablar con ustedes porque, si ustedes recuerdan, hubo un día que yo no les pude dar clases por fallas de conectividad. Entonces, yo quiero preguntarles si es posible, ¿ok? Si es posible que nosotros nos podamos reunir la próxima semana un poco más tarde de lo normal, como por ejemplo, como a las o 10 de la mañana y extendernos como hasta las 12 para poder ver el último tema de la unidad 3 y poder tocar el tema de inteligencia, ¿sí? Para poder cerrar y tener el examen el próximo lunes. No este lunes 18, sino el lunes 25. ¿Posible? Porque yo no me voy a poder conectar a las 7 de la mañana, sino hasta como a las 10 de la mañana. Está bueno. Por mí está bien. Ok. Y de ahí la siguiente clase, que es como el 30, más o menos ese 30. día. Sí, el 30. Sábado 30. Sábado 30. Ese día sí quiero extenderme lo más que pueda para tratar de compensar esas horas que perdimos para poder avanzar, porque la última unidad es una unidad corta, personalidad. Quisiera terminar incluso ese mismo día para poder tener el examen la siguiente semana, que por ahí sería como del 3 o 4 de diciembre. ¿Ok? Perfecto. Entonces, resumen, entregan el documento viernes a las 11:59, una sola persona del grupo, bien detallado, con todos los datos,
toda la información. Sábado nos vemos a las 10 de la mañana, hora local, ¿verdad? Siempre de 10 a 12 o de 10 a 12 minutos. Vamos a agregar también a esto que el examen sería el lunes 25, el examen de la tercera unidad, y luego el sábado 30 nos veríamos entonces ahí sí de 7 de la mañana a 10 de la mañana, más o menos, para terminar esa unidad. ¿Ok? El 25 de noviembre sería entonces, Lick. El examen de la tercera unidad. La tercera unidad es un poquito más cargada porque es memoria, aprendizaje e inteligencia. Gracias. ¿Ok? Entonces, si no hay más dudas, nos vemos la otra semana. Y por ahí cualquier información, por ahí me la hacen llegar. Voy a volver a habilitar el grupo, los ajustes para que manden mensajes. Por favor, mantengan la seriedad del caso. 1 y 2, no sirve el grupo. El grupo, insisto, no es para resolver dudas de temas, ¿va? Para eso son las sesiones acá, para resolver temas. Y por favor, absténganse de preguntar cosas como, ¿y cuándo se entrega tal cosa? Ustedes ya lo tienen en el plan. Ahorita estoy haciendo pequeños ajustes por ese día de retraso que tuve. Pero y todo lo demás, ustedes ya tienen la información, tienen la planificación, ya está subido en campus. Entonces, ese tipo de cosas por ahí, por favor, manténganse en la misma. ¿Ok? Bueno, gracias y feliz fin de semana. Gracias, Lick. Bueno. Gracias, Lick. Bueno, Gracias, Lick. nos vemos, hipotes. Vemos. Bye. Vemos.